A ver, va. Bueno, antes que nada, quería preguntarles, ¿agarraron el libro? ¿Lo imprimieron? ¿Lo tienen ya como para leer? ¿Lo empezaron a hojear? Sí, yo imprimí una parte. Sí, Que no lo profe, leí. yo también lo estuve leyendo. Yo también imprimí una parte, sí. Bien. ¿Y los que estuvieron leyendo, qué les pareció? ¿Se entiende? ¿Es difícil? No, es bastante entendible los temas. Son bastante llevaderos. A mí me parece entendible, pero demasiado, o sea, está demasiado puntualizado en los principios de cada, en los principios o en puntos en cada tema. Ujú. Como que está o sea, demasiado estructurado. O sea, no tenés mucho para leer y sacar un resumen tuyo. Está, o sea, si lees 8 páginas, resumís a 6 cuando resumís. Está sumamente compacto, digamos. Sí, en estos primeros capítulos sí pasa eso. Y está bueno, como dijiste vos, es muy estructurado, ¿sí? Es muy esquemático todo. Y les va a ocurrir mucho esto de un punto que se divide en 3, que se dividen en 4, ¿sí? Como para armar un cuadro sinóptico. En esta primera parte de la materia es así. Y esto va a ser así principalmente en este primer parcial. En el segundo parcial van a ver que tienen menor cantidad de lectura, pero quizás un poquito más de complejidad, y ahí sí van a poder resumir mucho más, porque no es tan esquemático, no es tan lineal como la primera parte. Así que está buena la observación que hacen. Ya que dije parcial, tengo que darles la fecha del parcial. Ya, eran todos risas, todo divertido, hasta que nos damos cuenta de que en algún momento había que estudiar. El examen lo vamos a hacer el miércoles 22 de septiembre. El 21 festejamos el Día del Estudiante. ¿De qué manera? Estudiando. Miren si no es redondito el tema. Y el 22 vamos a rendir el parcial. La modalidad del parcial va a ser un examen de opción múltiple por la plataforma, en el cual ustedes tendrán que contestar entre 20 y 25 preguntas en un determinado tiempo, y bueno, que el alumno que contesta bien el 50% queda aprobado. ¿Bien? Pero igualmente eso No, de... profe, no entendí una partida, es multiple choice, o sea, con varias opciones. ¿Sí? Es multiple choice, sí. Es multiple choice. Igualmente, antes de la fecha del parcial vamos a charlarlo de vuelta, les voy a decir dónde tienen que entrar en la plataforma, dónde van a encontrar el examen y demás. Eso quédense tranquilos que lo vamos a aclarar todo. Y nunca pasó que alguien no encontrara el examen. ¿Está bien? O sea que no es nada del otro mundo. Pero así que la fecha es entonces el 22 de septiembre. Cosas que pasan, muchos de ustedes están arrancando en la universidad, así que les cuento. Cosas que pasan en la universidad siempre, en los primeros parciales y sobre todo en los segundos parciales, es que las fechas se juntan de todas las materias. La mayoría de los profesores hacemos más o menos la misma distribución, que tiene que ver con última clase es el cierre de notas, la clase anterior se toman recuperatorios, la clase anterior es el segundo parcial. ¿Sí? Arrancando de atrás para adelante. Y hacemos todos más o menos lo mismo, entonces es muy común que les toquen 2 o 3 parciales en la misma semana. ¿Sí? Pero sepan que es así la vida en la universidad. Para los que ya vienen cursando de otros cuatrimestres, no me van a dejar mentir. Esto ha pasado siempre, históricamente. Yo cuando estudiaba, generalmente mis exámenes eran lunes, martes y miércoles, o si tenía suerte, eran martes, miércoles y viernes. Entonces me daba un día en el medio. No salía de ahí. Y el que se anotó en muchas materias, sepa que se le van a juntar los exámenes en las mismas fechas y van a tener tantos exámenes como materias estén cursando. ¿Está bien? O sea que es algo que se los digo desde ahora para que se estructuren al momento de estudiar, para que vayan pensando. Todos, siempre digo lo mismo, todos hacemos lo mismo, dejamos para la última semana, para los últimos días. El problema es cuando en la última semana tenemos varios exámenes. ¿Sí? Entonces lo ideal es, aunque sea ir resumiendo ya desde ahora,
haber abierto el libro, saber de qué se trata, así haberle pegado una leída, aunque sea por arriba, desde ahora, para que cuando llegue el momento de sentarse a estudiar, ya haya parte del trabajo hecho. Porque si se le juntan muchas materias, después no van a llegar con los tiempos. ¿Bien? Consejo que les doy, después en lo que quieren ustedes, y estudiarán el último día como corresponde. Pero bueno, yo cumplo en avisar ahora que estamos todavía en agosto y que faltan 4 semanas para el examen. ¿Bien? El examen del primer parcial va a incluir desde los primeros temas que estuvimos viendo en estas clases que pasaron, hasta la unidad 9 inclusive. ¿Bien? Es decir, de los capítulos del libro vamos a estudiar el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Segundo parcial es del capítulo 10 al 17. Al 18, perdón. ¿Bien? Profe, perdón. Sí. Todo justo, ¿cómo? ¿Fecha del segundo parcial? No la determiné todavía porque quiero ver bien cómo voy a dejar las semanas para justamente para las correcciones y demás. Así que la semana que viene se las digo. ¿Sí? Porque me faltaba Ok. cerrar un par de cositas y no quería decirles una fecha y después cambiarla. Dale, gracias. Bueno, queda claro entonces, primer parcial, Eh, miércoles la- 22 de septiembre. Las unidades justo se me cortó cuando las dijiste. ¿Cómo es lo de las unidades? De la 3 a la 9, De la 3 a la 9 al el primer parcial. el primer Bueno, parcial. ¿Bien? Bueno, la clase pasada arrancamos la unidad 3, no la terminamos. Estuvimos hablando un poquito de la administración científica de Frederick Taylor. ¿Sí? ¿Qué se acuerdan? No pretendo que vayan a los apuntes. Quiero que se entienda bien para qué es esta pregunta inicial que hago en todas las clases. Tiene que ver con qué es lo que les quedó a ustedes de los que escucharon la clase anterior. ¿Sí? No pretendo ni que sepan ni que lean de lo que tienen escrito, porque si lo leen de lo que tienen anotado o lo leen del libro es lo mismo que nada. Yo quiero saber qué es lo que les quedó a ustedes. ¿Bien? Que tenemos que odiar a Taylor. Bien, bien. Ay, bueno, listo. Ya está, bueno, terminamos la clase de hoy entonces. Eso era todo lo que quería escuchar. Bien, Rocío. No, ¿qué más aparte de odiarlo? ¿Por qué había que odiarlo? Taylor, Porque- en una etapa donde aumenta mucho, o sea, se proliferan mucho las empresas productivas y fábricas, se dedica a empezar a organizar el trabajo. Y lo hace desde un enfoque en el cual se fija casi en un 100% en la producción, en la división de las tareas y en racionalizar esas tareas, separarlas y medirlas por movimientos. Él lo quiere hacer desde un ámbito científico, porque y lo que lo critican es que solo usa la observación empírica, no usa un método donde hace un aislamiento del proceso y lo prueba, sino que hace un trabajo empírico donde mira cómo trabajan los trabajadores, diferencia movimientos, los mide y genera un tiempo estándar de cada digamos, tarea. Con ese tiempo estándar lo que va a hacer es medir si los trabajadores están haciendo su tarea en el tiempo que corresponde o no. Y en base Sí, pero a eso, hay reduce los costos. una aclaración nomás. No es solamente medir el tiempo, ¿sí? El estudio de tiempos y movimientos implica medir el tiempo que demoraban en hacer una tarea, para después establecer los pasos a realizar en esa tarea y eliminar todos los movimientos innecesarios. O sea, cuando él marca el estándar, no es solamente para hacer esta tarea se demoran 5 minutos, sino que esta tarea se hace así, 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 y se arma un manual de procedimientos, de exactamente cómo se debe hacer la tarea. ¿Bien? Quiero aclararlo porque no es solo el factor Separa tiempo. movimiento por movimiento. Claro, pero al detalle de cada una de las tareas, cómo se debe realizar, qué movimientos debe realizar el trabajador al momento de ejecutar la Y tarea. analiza la fatiga también en ese caso. Ujú. Sí, eso es uno de los temas que yo la clase pasada no toqué y que lo quería mencionar ahora hablando de Taylor, que es
ustedes van a verlo, lo tienen como el segundo punto de la ORT, es el estudio de la fatiga humana. Y cuando uno lo lee, generalmente, me pasa mucho con los alumnos que cursan la materia de modalidad virtual, como que tiende a pensar, che, qué bien este tipo, ¿no? Porque se fija cuándo se cansa una persona para entonces no darle tanto trabajo. Y eso no es el estudio de la fatiga humana. El estudio de la fatiga humana es cuánto me sirve un trabajador. Analizar en qué momento empieza a caer su productividad. Cuando empieza a caer la productividad del trabajador, hay que cambiarlo. ¿Sí? No estamos hablando de echarlo, estamos hablando de que de esa manera voy a medir la jornada laboral. Si el trabajador me rinde 10 horas, ¿para qué lo voy a tener trabajando 12? Si las últimas 2 va a rendir menos. Mejor que entre otra persona que esté fresca y que siga trabajando. ¿Sí? Siempre en pos de la eficiencia y siempre en pos de aumentar la productividad. Bien, entonces, no es un estudio inocente el estudio de la fatiga humana, sino que justamente tiene que ver, bueno, a ver, con esta tarea en particular. ¿Cuánto rinde un trabajador? ¿Cuánto me dura un trabajador? Y en todo esto había un concepto que yo les decía que es muy importante y que es un concepto central dentro de la administración científica. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? El principio de excepción. El El principio de Homos excepción, economicus. claro, el principio de excepción en realidad es un método de control. El Estándar. concepto principal al cual me estoy refiriendo ahora, que no les di muchas pistas, es, como dice Tomás, el concepto de homo economicus, el concepto de hombre económico. Concepto en el cual, a partir del cual, se basa el resto de la teoría. Si yo entiendo que el trabajador es de una determinada manera, lo lógico es que mi teoría administrativa sea coherente con esa forma que tengo de pensar del trabajador. Entonces, si yo pienso que el trabajador lo único que quiere es plata y no quiere pensar en el ámbito laboral y que quiere zafar de trabajar, es lógico que yo arme un sistema en el cual le diga qué es lo que tiene que hacer, porque no tiene que pensar. Le diga que le voy a pagar por unidad bien producida, para de esa manera lograr que produzca mucho. Que le dé las herramientas que él necesita para trabajar y que analice cuánto me rinde ese trabajador, para después ser reemplazado por otro. Tiene que ver, pero parte de la concepción del hombre económico. Si yo entendiera que el hombre es diferente, no haría eso. ¿Sí? Vamos a ir avanzando en escuelas administrativas y vamos a ver que el concepto de hombre es un concepto que va cambiando continuamente. Sí, Tomás, querías consultar algo. No, yo quiero decir que, si no me equivoco, está asociado con, dentro de las críticas, hay una que era que deja constantemente la parte humana del trabajador de lado. Taylor, el sistema que proponía Taylor. Claro, es la mecanización del trabajo. El trabajador es parte de una máquina, es una pieza más. ¿Escucharon alguna vez decir que algo funciona como un relojito? Bueno, cuando algo funciona como un relojito es porque todos los engranajes se encajan unos con otros y funcionan de manera armónica. Ese concepto de administración, hoy en día lo tienen muchos empresarios y lo tienen muchas personas. De que una empresa, una organización, es una gran máquina. Y es un concepto del año 1900. Y es un concepto bastante peligroso. ¿Saben por qué es peligroso? Porque si el hombre es parte de una máquina, las piezas de una máquina cuando se rompen se reemplazan. Se saca una pieza y se pone otra. Entonces con el hombre haríamos lo mismo. Bueno, pero es lo que pasa. Es lo que En pasa, gran parte de las organizaciones pasa. es lo que pasa en algunos ámbitos laborales y en algunos puestos de trabajo, no en todos los puestos de trabajo. Y bueno, insisto, cuando vayamos avanzando con la teoría administrativa, vamos a ver que se estudia esto mismo y que se ven que hay otras variables también que afectan esto de cambiar una pieza por otra, y que no es tan gratuito el sacar una pieza y poner otra. ¿Sí? No digo que sea gratuito, digo que es lo que por eso mismo, lo que se ejecuta en las empresas. Depende de qué empresa estés hablando. Depende de qué tipo de empresa estés hablando. En una empresa multinacional, lo que habla muy mal de un gerente es tener que echar a un empleado.
Claro, sí, sí. En pymes, por ejemplo, en empresas nacionales pasa mucho más. Yo te diría en pymes, más que en empresas nacionales. En pymes nacionales. Pero tiene que ver con... No, porque hay empresas grandes nacionales que quizás esto no pasa tanto. Tiene que ver con esta mentalidad de entender de que una pieza no sirve y se cambia y se pone otra. ¿Sí? Y justamente, ¿por qué yo les digo que quiero que odien a Taylor? Porque ustedes van a ser administradores. Entonces lo que yo pretendo es que no tengan ese pensamiento el día de mañana cuando tengan que decidir acerca de un trabajador. Lo saco y pongo otro y ya está. ¿Sí? Ahí es donde radica mi odio a Taylor, básicamente. El Taylorismo funciona. El Taylorismo se utiliza hoy en día, como charlamos en la clase pasada, se usa mucho en los call centers, se usa mucho en las líneas de producción, se utiliza mucho en ciertos servicios, como charlamos el tema de McDonald's, que son conceptos completamente estandarizados, ¿sí? Y el Taylorismo se ve, pero 100%. De hecho, van a ver ustedes que en ese tipo de organizaciones los premios suelen ser económicos, porque responden al concepto de hombre económico. Ayer, dando una clase de esta misma materia que doy en otra universidad, como yo digo las mismas pavadas más o menos en todos lados, una alumna me comentó que ella laburaba en Burger King, y que cuando trabajaban bien, el premio que les daban era un combo. Yo te lo tiro por la cabeza, o sea, estoy todo el día cocinando eso y encima querés regalarme un combo, dale, o sea, dame otra cosa. Pero nunca un día libre, nunca un día más de vacaciones, es plata, es algo económico, en este caso el alimento. ¿Sí? Y responde a esta idea taylorista, que insisto, no está mal, pero sí está mal cuando lo tomamos como valor absoluto de una organización. ¿Alguno de ustedes vio, porque esto lo quiero aclarar desde ahora porque surge siempre en todos los cuatrimestres, la forma de trabajo que tiene Google, que muchos lo tienen como el lugar óptimo, que me encantaría trabajar ahí? ¿Alguien conoce o vieron alguna vez cómo se trabaja en Google? ¿Tienen alguna idea? Yo tenía una amiga que tenía el novio que trabajaba, era programador, y decía que, bueno, tenían como espacios de descanso, de juego, bueno, no sé, heladeras Básicamente- con cosas libres para comer, como muy, muy tranquilo. Y ellos, Como bueno, el trabajo ideal. trabajaban por Básicamente. objetivo, o sea, tenían que terminar algo en un tiempo determinado y ellos lo administraban como querían también. Pero Así bueno, trabaja la obviamente tenían que mayoría cumplir. de las agencias de publicidad, tienen los espacios así, con juegos, el ambiente es divino, o sea, súper colorido. Creo. ¿Y creen que es divino y súper colorido? O sea, súper colorido puede ser. ¿Creen que es un ambiente divino? Creo No que sé, sí. porque Ah, seguramente no sé. Yo tengan mucha les planteo presión. esto. Imagínense ustedes, agencia de publicidad o Google, cualquiera de las dos. Son lugares en los cuales tienen que plantear ideas innovadoras que no se le haya ocurrido a otra persona. Con la cantidad de información y de conocimiento que hay hoy en día dando vueltas, es encontrar algo distinto de todo eso. Yo ni en pedo laburo en una empresa así. Me Bueno, imagino que mucha presión constante todo el Mucha tiempo. presión. Como- algo parecido es el ejemplo de Mercado Libre. Mercado Libre, para ver este tema del Homo económicos, Mercado Libre, en el área de sistemas, atrae a un montón de talentos con un montón de cosas que no son el salario. Ujú. Tú ves, si conoces mucha gente que trabaja hace años en el área de IT o es programador o en ese área, no lo quieren mucho Mercado Libre. Porque ¿qué hizo Mercado Libre en un momento? Absorbe tanta masa salarial a un determinado salario, más bajo que el del mercado, que en un momento, ahora ya no, porque cada vez la demanda es más alta que la oferta de trabajadores, ¿no? En un momento había bajado el salario, Claro. porque atrae un montón de gente con otras cosas que no eran salariales, pero al que le interesaba el salario, le estaba bajando el salario en otra.
Claro, exacto, porque Ahí tenés las dos cosas. tal cual, te doy otras cosas, te bajo el precio y a partir de eso estoy estableciendo un precio de mercado. Como dice el compañero, también muchas empresas te seducen con el tema del que te doy beneficios más que por el tema del salario. No sé, puede Bueno, ser una medicina prepaga, un gimnasio, tiene ok, gimnasio en planta, muchas la utilizan, sí. digamos. Todo eso lo vamos a ir viendo justamente en la materia, pero esto no ocurría en el 1900. Esto no ocurría con Taylor, ¿sí? Esa es la diferencia que yo creo que quede bien en clara. En esa época no se pensaba en, no, te damos la mejor obra social. No se pensaba en, no, podés venir con tu familia un día. No era esa la idea. Y yo siempre pongo en contraposición a Google, porque cuando vemos, se ven en la tele, en noticieros, lo buscan en YouTube y hay un montón de videos acerca de cómo se trabaja, y es un lugar de muchísima presión. Y además, nos quedamos con cómo trabaja quizás un programador al cual le dicen, no tenés horario para trabajar, vení a la hora que vos quieras, vení en pantalón corto, en ojotas, andás adentro de las oficinas con monopatín, estás saturado en un momento, te vas a jugar a la Play, te vas a dormir una siesta. Uno dice, eso es buenísimo. Sí, pero así no trabaja todo Google. Así trabaja el área creativa de Google. ¿Ustedes creen que los empleados administrativos no tienen horario y van a la hora que quieren? ¿Creen que la gente de ventas no tiene horario y va los martes a las 6 de la tarde? No, trabajan igual que trabajamos cualquiera de nosotros. Entonces, acá está lo importante de esto, es entender que no se puede administrar todo de la misma manera. Tenemos que conocer muchas maneras diferentes y a partir de eso aplicar distintas formas de administrar. El Taylorismo, o lo que vamos a ver dentro de toda la escuela clásica, funciona, pero funciona en algunas áreas. Y funciona en algunos momentos y funciona muy bien para ciertas actividades, no para toda la organización. Sin embargo, cuando uno habla con un empresario pyme argentino, se encuentra con que esta mentalidad taylorista está muy arraigada. Entonces ahí es donde entra el trabajo del administrador. Y ahí es lo complicado del laburo de ustedes. ¿Bien? Yo por suerte no, porque soy contador, así que no tengo nada que ver. Bueno, vamos a continuar entonces. La escuela clásica, esta primera escuela que vamos a analizar en la materia, nosotros vamos a ver 3 autores principalmente. Ya vimos a Frederick Taylor, vamos a ver a Henry Ford y vamos a ver a Henry Fayol. No son los únicos autores clásicos. Se denomina escuela clásica, ¿por qué? Porque son autores contemporáneos que parten de ciertos lineamientos que son muy parecidos. Y ahí está lo complejo del tema. Como los lineamientos son parecidos, lo que vamos a tener que empezar a detectar son las diferencias entre ellos para no mezclarnos un autor con otro. Bien, pero tengan ustedes presente de que la línea general es bastante similar porque forman todos parte de una misma escuela. De Taylor quedó solamente un tema por mencionar, que es importante que lo diga porque se diferencia de eso del resto de los autores, que es la forma en la cual va a supervisar a sus trabajadores. Taylor habla de supervisión funcional. ¿Qué significa la supervisión funcional? Que cada uno de los capataces, de los supervisores, va a ser especialista en un determinado tema. Y va a poder dar órdenes acerca de ese tema. Eso lo que lleva es que si una persona realiza 3 actividades en la fábrica, puede llegar a tener 3 jefes. Uno que es el especialista de la actividad 1, el otro especialista de la actividad 2 y el otro el especialista de la actividad 3. ¿Alguno de ustedes tiene más de un jefe en su trabajo? No. No, sí. A ver, Michelle, ¿cómo es Gracias a Dios, no. No, y Michelle de tener hecho a veces más de es un un jefe? conflicto si alguien quiere intervenir en darle órdenes a alguien que no es su reporte, digamos. En mi trabajo Claro. pasa mucho, que el gerente Que alguien financiero, quiera saltear una como línea. nosotros somos logística, hacemos recaudación de efectivo, nos quiere dar órdenes. Ujú. Y genera conflicto con el gerente de logística. Bien, por eso. Eso no es taylorismo. Michelle, ¿cómo es en el caso que vos tenés más de un jefe? Tengo un jefe que va más por el lado de la estandarización del modelo operativo de mi laburo, Ujú. y el otro
quedó como más desactualizado, digamos, pero es mi jefe directo bajo lo que es recursos humanos. En mis tareas anteriores a veces surge la necesidad de que yo haga algo y capaz que estoy remetido con mis tareas actuales, con mi nuevo jefe, y a veces se superponen esas prioridades y se termina viendo quilombo. Claro, tal Es cual. un quilombo, no está bueno. No sabes a quién hacerle caso cuando tenés más de un jefe. Y además, Exacto. imagínense ustedes que tengan que hacer una consulta. Entonces, la idea del especialista, ¿cuál es? Que yo le voy a preguntar al tipo que más sabe del tema dentro de la empresa. Eso está bueno. Pero las consultas nunca son, ahí voy Juliana, nunca son tan claras. Muchas veces yo tengo que hacer una consulta que cae en el medio de dos especialidades, que puede ser de un jefe o del otro. Entonces, ¿a quién le pregunto? Ya ahí lo pone al trabajador en una situación de tensión de decidir a quién le tiene que preguntar. Juliana, ¿sí que vas a comentar? No, que a mí me pasaba por lo menos en el trabajo que los jefes eran dos familiares y se encargaban de lo mismo, pero uno sabía todo lo que pasaba con la plata y otro no. Entonces me ha pasado muchas veces, era en una logística, me ha pasado muchas veces que uno me decía, mira, promociona que van a hacer pagos quincenales, lo hacía y después venía el otro jefe rapidísimo a decirme, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué hicieron eso si no lo vamos a hacer? Tipo, no, nunca sabías también para dónde Y vos correr quedás en porque offside siempre porque no sabés no, qué tenés que yo hacer. le echaba, yo le echaba el bardo al otro jefe, le decía, a mí me dijeron que haga eso, pero siempre pasaba lo mismo. Como uno no sabía nada de una cosa, de la plata, y el otro sí, pasaban todas esas cosas que en el medio no está bueno porque, bueno, vos te manejas con otra gente y bueno, vas pasando mensajes erróneos. Claro. Ujú. Bueno, este es el problema de la supervisión funcional. Es que una persona va a responder a varios jefes. Si lo tuviéramos que graficar, gráficamente sería más o menos algo así. Ustedes tienen el esquemita igual en el libro. Sería algo así, en el que un empleado va a responder a varias personas. Y eso puede llevar a que haya órdenes que sean contradictorias entre sí. Esta forma de supervisar de Taylor después va a ser solucionada por otros autores que vamos a ver hoy. El segundo autor de la escuela clásica que vamos a ver es Henry Ford. De Henry Ford ustedes van a ver en el libro que tienen para leer más o menos 10 renglones. No más que eso. De Henry Ford lo que vamos a ver son los 3 principios en los cuales él basa toda su operatoria, pero a mí siempre me interesa igual indagar un poquito más en el tema porque es un autor que nos da una mirada diferente de lo que era la administración en la época. Vamos primero con los principios, que es lo que ustedes tienen que estudiar. ¿Está bien? Y después vamos a una explicación un poco más general para que se entienda el porqué de esos principios. El primero de los principios que ustedes van a ver es el principio de intensificación, en el cual la palabra clave es el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo hacer para fabricar rápido, producir rápido, y que de esa manera el producto circule rápidamente y llega rápidamente al cliente? Con la intensificación, lo que lograba Ford era achicar los tiempos de producción. Junto con este principio va el principio de economicidad. Acá la palabra clave sería dinero. Cuando hablamos de economicidad estamos hablando de el manejo del dinero. La intensificación de las que le hablaba recién genera que los productos circulen tan rápido dentro de la empresa y se fabrique tan rápido que cuando lo que él decía es que yo tengo que tratar de cobrar, perdón, algo que no dije muy, muy sonso, pero creo que es claro. ¿Qué vendía Henry Ford? ¿Alguien sabe? Se cortó. Se cortó Perdón. No, justo. no te escucho. ¿Qué vendía Henry Ford? Autos. Autos, bien. Y un detalle nada más que no lo dije, pero que es importante que lo tengamos presente. Bien. Lo que decía Ford es, yo tengo que producir el auto intensamente y en un tiempo corto para que cuando yo esté cobrando el auto, es decir, cuando lo vendí y lo estoy cobrando, recién ahí tenga que pagarle a mis proveedores. Esta es una regla de administración y es una regla de finanzas en realidad muy básica que van a ver ustedes que ocurre en cualquier organización, que es la de uno tiene que tratar que las cobranzas sean lo más rápido posible
y que los pagos sean lo más lejanos posible. De esa manera, uno siempre va a tener dinero en la organización, ¿sí? Yo tengo que tratar de patear los pagos lo más lejos que pueda, más en una época como esta, de inflación. Cuanto más lejos es el pago, mejor todavía. Y tengo que tratar de cobrar lo más cerca posible, ¿sí? Si puedo vender en efectivo, mejor. Y hago un paréntesis, si vendo en efectivo, aparte puedo vender en negro. Pero eso no debería de hacerlo la gente, ¿no? Pero bueno, les cuento que es algo que puede llegar a suceder, me contaron. Entonces, Contador. me contó un contador, sí, yo obviamente esas cosas no tengo nada que ver. Entonces, lo que decía Ford es, tengo que tratar de que sea tan rápida la venta del auto, de siempre tener dinero, siempre estar generando dinero. El tercer concepto, el tercer principio es el de productividad, que acá tiene que ver con la producción que va a realizar cada uno de los trabajadores. Nosotros decimos que una persona aumenta o disminuye su productividad a partir de cuánto puede generar, por ejemplo, en una jornada laboral. Si yo en una jornada laboral hago 10 unidades y al día siguiente hago 15 unidades en la misma jornada laboral, fui más productivo el segundo día que el primero. Entonces lo que hacía Henry Ford era aumentar la productividad de los trabajadores a través de algo que conocemos hoy en día como línea de montaje. ¿Saben qué es una línea de montaje? ¿Se imaginan? Sí. ¿Cómo lo explicarías, Tomás? ¿Qué sería una línea de montaje? Si no me equivoco, como que pasa una cinta y antes era por ejemplo, cada trabajador armaba un motor solo y luego con la línea de montaje la línea iba pasando y cada trabajador en vez de hacer todo un motor se encargaba solo de una parte y así iba economizando más el tiempo. Claro, pero también exigía menos especificación menos especialización, perdón, a los trabajadores. Claro, bueno, ven que ahí lo que estamos aplicando es taylorismo. Emilio, sí, querías comentar algo. No, otra cosa importante también es que el trabajo iba al trabajador y este no tenía que desplazarse para ir a buscarlo. Y ahí también se ahorraba tiempo. Yo no sé los demás, yo te escucho con mucho eco. No sé si los demás lo escuchan bien. Sí, se escucha mal. Dijo que Se escucha muy bajito. Que iba al trabajador el producto para armar, no es que el trabajador iba hacia... Claro, bien, exactamente. Eso es lo que iba a comentar ahora. La línea de montaje lo que produce es que el trabajador se queda en un puesto fijo y el producto va hacia el trabajador. Y después realiza una actividad, como decía Taylor, una actividad única, repetitiva, siempre la misma, sobre ese producto. Y después el producto continuaba. La línea de montaje, más allá de... Primero que no es un invento de Ford, quiero que sepan. Lo conocemos por Henry Ford, porque lo hizo masivo, pero no es un invento de Henry Ford. En el año 1300 existió algo llamado el Arsenal de Venecia, que funcionaba exactamente de la misma manera para fabricar barcos. Así que imagínense que 600 años antes que Ford. Pero sí se hizo conocida por Henry Ford. La línea de montaje es un sistema de control, no es solamente un sistema de producción. Es un sistema de control doble. Por un lado, me permite controlar la velocidad de trabajo de cada uno de los empleados. Si yo aumento la velocidad de la línea de montaje, ¿sí? La cinta empieza a pasar más rápido, hago que sí o sí los trabajadores tengan que trabajar más rápido, porque si no el producto se les va. Ahí, yo les comentaba en la clase pasada, surge la película de Chaplin, Tiempos Modernos, ¿sí? Que trabaja en una línea de montaje. Se las voy a mandar la película, no la película, un extracto nada más para que la vean, y les voy a mandar también un extracto de otra película que van a ver que se aplica a toda la teoría clásica, que es, se llama Hambre de Poder, es una película que la pueden haber visto en Netflix, que es cómo se creó McDonald's, en la cual se ve muy bien el estudio de tiempos y movimientos y el armado de un lugar de trabajo, y la estandarización de ese lugar de trabajo. Así que eso se los voy a mandar por mail para que tengan para verlo. La línea de montaje, entonces les decía, le permite a la fábrica, al empresario, medir la velocidad de producción. Y además es un método de control porque me permite controlar el trabajo de cada una de las personas a partir del trabajo del siguiente trabajador.
Si yo estoy en una línea de montaje, me tiene que venir un producto y yo tengo que ponerle un tornillo a ese. Viene un motor y yo lo único que tengo que hacer es poner un tornillo. Pero el que está al lado mío es el que hace el agujero para poner el tornillo. Si el que está al lado mío se olvidó de hacer el agujero, yo no puedo poner el tornillo. Entonces en ese momento levanto la mano, se frena la línea de producción y digo, acá falta un agujero. Me están robando un agujero. Claramente se detecta dónde estuvo el error. El error estuvo en un paso anterior. Puede ser uno o varios pasos anteriores, pero en la persona que hace los agujeros. ¿Sí? Entonces la línea de montaje también me permite no llegar al producto final y darme cuenta que me faltó una parte, sino que en el paso a paso me voy a ir dando cuenta si falta algo o no, antes de terminar el producto. Eso baja los costos de producción. Se está por cortar el Zoom, así que salimos, entramos de vuelta y continuamos con este tema.